Vamos a ver un poquito hoy, porque como le decía, las escrituras es lo que nos da a ti y a mí el carácter que nosotros necesitamos para ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Amén. Pero tome esto en serio, porque la única arma que usted tiene espiritual para pelear contra el diablo es la palabra de Dios. Amén. Y es la que te provee otras armas para tu pelear. Capítulo 4 de Romanos. ¿Ya todo lo tiene? Dice versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Heredero de qué? Del mundo. Wow. Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Diga conmigo: para nosotros. Y dice, no solamente para la que es de la ley, habla de los judíos, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es hermoso cuando leemos la vida de Abraham, porque Abraham es el creyente por eminencia que Dios en las Escrituras nos enseña como un modelo a seguir. Es tan así que el mismo Dios lo llama el padre de la fe. Me ministra que Dios a Abraham le llamara su amigo. Vas a ver que en la Biblia no vas a encontrar mucho lugar donde Dios llame amigo a nadie, pero a Abraham Dios le llamó amigo. Una de las características de un amigo es que un amigo cree. Diga, un amigo cree. Por ejemplo, si usted tiene un amigo que no cree en usted, yo pregunto, ¿es ese amigo suyo? Si usted tiene un amigo con el cual usted no confía, ¿ustedes son amigos? No. ¿Verdad que no? No existe amistad si no existe confianza. Dios llamó a Abraham amigo. Y este capítulo 4, el apóstol Pablo se lo dedica a hablar acerca de la fe de Abraham. Y yo leí solamente a partir del versículo 13 porque no quería leer con ustedes todo el capítulo. Pero si leen todo el capítulo van a ver que el capítulo 4 se está refiriendo a la fe, a la justicia que es por la fe. ¿Cuál es el concepto de justicia? Si ven el escenario bíblico, van a ver que el escenario bíblico en sí es una corte. Van a ver que hay lo que le llamamos culpa, lo que se llama perdón o condenación. Van a ver que hay acusados, van a ver que hay defendidos, van a ver que hay justificados, van a ver que hay condenados, van a ver que hay juez, van a ver que hay abogado. ¿Me entienden? Sí, en la Biblia el escenario es una corte.
¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo aquí habla de la justicia que es por la fe. El concepto de justicia tiene que ver con ¿qué? Con corte, tiene que ver con corte. La corte es que donde se manifiesta el poder de la justicia. La justicia es lo que reclama lo que es recto. La justicia reclama lo que está bien. La justicia condena lo que está mal. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, todo el concepto del capítulo 4 acá, que habla el apóstol Pablo, tiene que ver con la justicia de la fe. ¿De dónde viene esto? Fíjate, una de las cosas que la Iglesia Católica nos robó a nosotros fue nuestra herencia histórica. Nosotros no heredamos la Biblia de los católicos. Nosotros heredamos la Biblia de los judíos. Amén. De Israel. Todos los escritores de la Biblia fueron judíos, no católicos. Fueron judíos, israelitas. Desde el primer escritor Moisés, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, etcétera, los 5 libros de Moisés. Desde ahí en adelante, todos los escritores de la Biblia eran israelitas, eran hebreos, ¿ok? Venían de Israel. Entonces la herencia nuestra, para entenderla, hablo de la herencia bíblica, para poder entenderla, debemos conocer el contexto histórico de quiénes fueron nuestros padres en la fe. Abraham, la palabra hebreos quiere decir los que cruzaron el río. Porque Israel tuvo que cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Entonces a ellos se les puso el nombre de hebreos. ¿Me están entendiendo? Los hebreos. Ellos lo cruzaron primero para irse a Egipto cuando eran una familia, y después lo cruzan para volver a la tierra prometida cuando salen de Egipto. Los hebreos es el pueblo de Dios, eran los hebreos, es el pueblo de Israel. Israel se llamó cuando Jacob nace, Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre de Israel. Jacob era el nieto de Abraham, ¿ok? Hijo de Isaac, e Isaac era hijo de Abraham. Entonces Jacob, hijo de Abraham, Dios un día tuvo un encuentro, o él tuvo un encuentro con el Señor, y en ese encuentro con el Señor, Dios le cambió el nombre, ¿ok? De Jacob a Israel. Por eso le llaman los hijos de Israel. La nación se quedó con el nombre del padre del último patriarca, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se llamó Israel y se quedó con ese nombre. Ese es el único pueblo que Dios le entregó la ley de Dios como pacto, fue Israel. El único pueblo con el cual Dios tuvo contacto directo en la antigüedad fue con Israel. Déjame decirte que Israel fue una nación que no nació como todas las naciones, que nacimos de una manera común y regular, por multiplicación normal, por familias que se mudaron. Israel nace porque Dios escogió a un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, lo que hoy llamamos Irak. Dios llamó a Abraham de Irak y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te bendijeren los bendeciré. Dios lo llamó de ahí, lo llamó con una mujer que tenía llamada Sara, la cual fue estéril desde su juventud. Dios llamó a un hombre, y a los 75 años lo hace salir de su tierra, dejarlo todo con su mujer. Se fue con su sobrino Lot, que su padre se había muerto. El papá de Lot era Harán, y murió joven antes que Lot. Abraham se fue de Ur de los Caldeos con su mujer Sara, y también su papá Taré lo siguió, pero en una ciudad llamada Harán, ahí murió Taré, y después siguió Abraham de Taré para Canaán, tierra prometida, con Lot y con su mujer. Más tarde Lot se separa de él. Entonces Dios le habla a Abraham de nuevo. En todo el periodo que salió Abraham de Ur de los Caldeos hasta este momento, Dios no le habla a Abraham, porque Abraham, primeramente, cuando sale de Ur de los Caldeos, no sale a la tierra prometida, sino que se va a una tierra llamada Harán, porque Taré lo estaba dirigiendo su papá. Pero cuando Taré muere en Harán, entonces Abraham decide continuar, y ahí es que dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero no se fue directamente a la tierra prometida. Abraham se fue primeramente a Harán.
Pero como Taré, el papá de Abraham, muere, Abraham continúa donde Dios lo mandó. Y es cuando Dios empieza a hablar con Abraham. La próxima vez que Dios le habla a Abraham es cuando Abraham se separa de Lot. Y Dios le dice a Abraham: ahora alza tus ojos y mira, porque toda la tierra que tú ves, a ti y a tu descendencia se las daré. Toda la tierra que tú ves. Dios en todo, mal hermano, deja una enseñanza espiritual. Así como Dios a Abraham lo subió en un monte, le dijo: ahora mira, extiende tu vista, porque hasta donde tu vista llegue, toda esa tierra te la voy a entregar. Así Dios a nosotros nos dice lo mismo. De acuerdo a la visión que tú tengas, la revelación que tú tengas de esta bendita palabra de Dios, así será tu bendición. Dios a ti no te va a entregar más nada que no sea lo que tú puedes creer en esta palabra. Si lo que tú crees, eso es lo que a ti te va a cumplir. Lo que tú no crees, a ti no se te va a cumplir. Porque por fe es que las cosas se adquieren. Si no la crees, tú jamás la vas a recibir. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Usted cree que tiene vida eterna. Usted cree que va al cielo porque usted ha creído que Cristo a usted le dio vida eterna. Si usted no cree eso, usted jamás iría al cielo. ¿Me está entendiendo? Entonces, hago esta historia para que entendamos de dónde viene lo de Abraham. Dios llama a Abraham. La ley no existía todavía, no había sido dada al hombre, mejor dicho, cuando Abraham, Dios lo llama. Abraham, después de Abraham, pasaron unos 400 y pico de años para que Dios diera la ley a a Moisés más tarde. Abraham muere Isaac, muere Jacob, que es Israel. Se levanta un gran pueblo que sale de Egipto con mano poderosa, liderado por Moisés. Y entonces, después que sale de Egipto, después de 400 años y pico, dice 430 años exactamente, Dios le entrega la ley a Moisés y hace un pacto con Israel. Pongan atención. Ahora, fuera de Israel existían muchas naciones más. El mundo estaba formado, no tan grande como ahora, pero estaba formado. Pero Dios de esa familia de Abraham, de esa descendencia de Abraham, levantó un pueblo llamado Israel. Y a ese pueblo Israel, Dios hizo un pacto con Israel, el pacto de la ley. Amén. Y en ese pacto dice la palabra que él pactó con su pueblo y el intermediario fue Moisés. Ahora, lo que pasa ahí con nosotros es que hemos asumido una posición que no nos corresponde. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, gentil, ¿qué es gentil? La Biblia define el mundo en dos pueblos: el pueblo de Israel y los gentiles. Israel, la nación de Israel, de todos los judíos ahora mismo, porque hay varias tribus, 10 tribus que usan están metidas, y los gentiles, que son el resto de las naciones. Nosotros somos gentiles según la carne. ¿Por qué? Porque nacimos en otros países, no en Israel. Según la carne no somos judíos, no somos israelitas. Según la fe somos hijos de Abraham. Pero según la carne tú y yo nacimos en naciones y ninguna de ellas es Israel. Por lo tanto, usted y yo somos del grupo gentil que la Biblia narra. Dice Efesios que Dios levantó un tercer grupo en la tierra, de en medio de los judíos y de los gentiles. Ese grupo se llama la iglesia. Ahí estamos usted y yo. Usted ni es gentil ni es judío. Usted es la iglesia de Jesucristo. Usted es parte del cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Es decir, una de las razones por las cuales nosotros no recibimos la herencia espiritual que tenemos es que tenemos una identificación muy fuerte con lo que somos en la carne. Es decir, son muy patriotas, están muy arraigados a las cosas naturales de las que procedemos, o al país, o a la ciudad, o al mismo bloque que vivíamos, o a la escuela que estudiamos, o a la universidad que fuimos. Nos apegamos y nos identificamos mucho con las cosas naturales y no damos espacio a nosotros mismos para identificarnos con las espirituales. ¿Me doy a entender? Porque en la carne, en lo humano, nacimos cada uno en un país, en una ciudad, en un pueblo, en un local, en un lugar físico. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la vida del Espíritu, que es en la cual tú recibes la herencia de Dios. Porque nadie recibe herencia ni por ser dominicano, ni por ser puertorriqueño, ni por ser mexicano.
Recibimos la herencia porque somos hijos de Dios. Entonces, si yo me identifico con mi herencia espiritual, yo voy a recibir la herencia espiritual. Pero si mi vida se limita solamente a una identificación natural, terrenal, y yo no me identifico con el cielo, con mi herencia celestial, yo no podré recibir jamás mi herencia. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Es decir, ese es el gran error de la iglesia. Dice que en la iglesia no hay esclavo, ni hay libre, no hay judío, no hay gentil. Es decir, no hay nacionalidad. Cuando mi identidad principal no es mi nación, sino que es Dios, entonces empezaré a recibir los bienes de los siglos venideros. ¿Por qué? Porque me estoy identificando con una naturaleza espiritual, que es la naturaleza que me hace a mí heredero de Dios. ¿Me doy a entender? Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dio otra identidad. Él tuvo que dejar su tierra, dejar su parentela, la casa de su padre y convertirse en un hebreo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Porque para heredar lo que Dios tiene para tu vida, tú no puedes vivir de acuerdo a Mesopotamia, de acuerdo a Irak, en el caso de Abraham. Tú no puedes vivir de acuerdo a tu país que naciste. Para recibir la herencia de Dios tienes que salir y vendría a ser un hebreo, un peregrino en esta tierra. No me está entendiendo. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? ¿Somos qué? Peregrinos en la tierra. Diga, no tenemos una identidad terrenal. Porque nuestro hogar celestial no está en la tierra. Porque nuestro destino no es la tierra. ¿Aló? Es decir, tenemos una herencia eterna, espiritual, sobrenatural, de acuerdo a Dios. Por lo tanto, mi identidad principal no debe ser lo natural, sino lo espiritual. Ahora, miren conmigo. Dios entonces le entrega ese pacto de ley a Israel usando como intermediario a Moisés. Entonces llega un momento que Moisés trae la ley a Israel. Dice que fue la ley dada como pacto, y hago aclaración porque la ley es santa, justa y buena. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios no es más que el carácter de Dios. ¿Aló? Y la ley de Dios, cuando se fue dada a Israel, la palabra ley, ponga atención, en el original hebreo no es, se tradujo al griego como la palabra nomos. La palabra nomos es ley legal, pero la palabra que se utilizó en el original no era ley legal, sino era la palabra instrucción. Era un pacto de ley porque había una ley que lo regía, pero eran instrucciones. El fin de ella era instrucciones para que ellos dejaran de vivir como vivían en Egipto y aprendieran a vivir como deberían de vivir en la tierra prometida, para que Dios los bendijera. Bueno, ¿me están escuchando? Ese fue el propósito de la ley. Llevar un pueblo de Egipto, pasarlo por el desierto. En el desierto se le entregó la ley, el pacto de la ley, para limpiarlos en el desierto y entrarlos limpios con instrucciones claras de Dios a la tierra prometida, para que ellos en obediencia vivieran hasta que el Mesías, el Salvador del mundo, Jesús, de ese mismo pueblo saliera. Así puedo entender. ¿Me entendieron? Porque de ese pueblo de Israel fue que Jesús vino. Juan 4 dice que la salvación viene de los judíos. A mí me da pena que hay cristianos hoy que aborrecen los judíos. Cuando Cristo Jesús, según la carne, la parte humana, nació judío. Y Dios dice que cuando la plenitud de los gentiles entremos, entonces todo Israel será salvo. Orad por la paz de Jerusalén, dice la palabra del Señor. El mandato de Dios para con nosotros no es tratar de negar nuestra herencia, sino de recibirla. Y yo no hablo de judaísmo, estoy hablando de reconocer que nuestros padres espirituales, como Abraham, padre de los hebreos, papá de Israel en el aspecto natural y padre de la fe en el aspecto espiritual. Pero Dios aquí está hablando y nos dice nosotros en el capítulo 4 que Él creyó, versículo 18, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gente,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le dijo, tu descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, incontables. Si tú puedes contarla, así podrás contar tu descendencia. Y era imposible que él contara las estrellas de los cielos o las arenas del mar. Amén. Entonces, lo que quiero enseñarte hoy es en esta palabra que estamos leyendo y que ahora hemos leído, el inicio de nuestra fe. La ley no fue dada a nosotros, a ti y a mí. Vinimos a tomar cuenta para con Dios cuando Cristo Jesús hace 2000 años en una cruz llega a ser la justicia de Dios para nosotros. La ley decía estas palabras: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si las haces, te bendigo; si no las haces, te maldigo. Literalmente es el código que regía el pacto de ley de Dios con Israel. Es por eso que usted ve que en Israel hay tantos cautiverios, hay tantos castigos, hay tanta hambre, tanta pestilencia, hay tantas guerras y conflictos contra Israel, porque el pacto era: si haces estas cosas vivirás por ellas; si no las haces, te maldigo. ¿Por qué razón? Porque yo tenía una base para hacerlo. Primeramente, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No hay manera que un hombre pecador se acerque a Dios. No hay manera que un hombre pecador se acerque a Dios si primeramente no hay derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay perdón de pecados. Por eso Dios estableció un ritual de matar animales en el antiguo pacto. Para que alguien se acercara a Dios tenía que ir con sangre. En otra palabra, cuando un animalito era sacrificado en lugar tuyo, Dios lo que estaba haciendo era que estaba cumpliendo la ley que decía y que dice: la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ese animalito en ese momento tomaba la culpa de la persona y era sacrificado en lugar de la persona para que esa persona viviera. ¿Usted me está entendiendo? Esa es la razón por la cual Israel podía sobrevivir por un continuo sacrificio. Estaba el día de la expiación una vez al año, donde el sumo sacerdote tenía que presentarse con un cordero que por 14 días tenía que estar cuidándose y velando lo que tuviera en perfección, que físicamente no tuviera ningún tipo de daño. Y después el animal se iba a matar y él iba a entrar al lugar santísimo. Estaba el atrio, el santo y el santísimo, con una poncherita con la sangre de ese animal para presentarse en lugar del pueblo de Israel. Y si Dios se agradaba con la sangre, Israel era perdonado por un año. Y no había guerra, ni había pestilencia, ni habían problemas, sino prosperidad, salud y la presencia de Dios. E Israel tenía que vivir derramando sangre continuamente, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no se derrama sangre, no hay remisión de pecado. Por eso es que cuando Caín fue delante de Dios con una ofrenda de los mejores frutos del campo, Dios miró con desprecio la ofrenda de Caín, pero miró con agrado la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel se derramó sangre. Abel reconoció que era un pecador y que solamente por sangre él podía ser redimido. Y en lugar de llevar unos vegetales que no tienen sangre, llevó un animal, lo mejor de su ganado de ovejas, y lo mató delante de Dios, diciendo: Señor, soy culpable, pero te traigo lo mejor que yo tengo para que él muera en mi lugar. Y él encontró delante de Dios gracia, mientras que Caín no la encontró. Lo peor que una persona cristiana hoy puede hacer es creer que por sus obras, que son un tipo de vegetales, de cosas naturales, de cosas que perecen, puede presentarse delante de Dios: porque yo me porto bien, porque yo no bebo, porque yo no fumo, porque yo no bailo, porque yo no uso droga, porque yo no soy así, porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo oro, yo tengo el derecho. No, eso es orgullo. Delante de Dios nadie se puede presentar si no es por la justicia, que es por la fe, que es la justicia que derramó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús se cumplen las dos justicias. Primeramente, la justicia de la ley se cumple en Él, porque Él nació sin pecado, vivió sin pecado y murió por nuestros pecados. Él obedeció la ley en todo. La palabra decía que el que fallara en uno de estos mandamientos será maldito. Jesús ninguno falló. Él obedeció al Padre en todo, en pensamiento, en palabras, en actitudes, en hechos.
En todo Jesús obedeció al Padre y Jesús cumplió la ley, y cumpliendo la ley entonces fue a la cruz a morir por nosotros, para que tú y yo, creyendo en que Él vivió correctamente, que nunca pecó y que murió por nuestro pecado en una cruz, recibamos por la fe la justicia que es de la fe. Él tuvo que vivir lo que tú y yo no podíamos vivir. Él tuvo que vivir lo que ningún hombre después de Adán pudo vivir. Ni Adán mismo pudo vivir en santidad delante de Dios para siempre. Adán pecó. Adán, Dios le dijo: no coma del árbol que está en medio del huerto, en el bien y del mal, y de la ciencia y del conocimiento, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pero Adán no le hizo caso a Dios, y Abraham le hizo más caso a su mujer que a lo que Dios le había instruido a hacer. Pero Jesús vino, y Jesús, dice la palabra, sacrificios y ofrenda por el pecado no te han agradado. He aquí, prepárame cuerpo que yo iré. Y dice Hebreo, en esa buena voluntad nosotros hemos sido salvos. En la buena voluntad de que el Hijo al Padre le dijo en la eternidad: Padre, sacrificios y ofrenda por el pecado no te agradan, porque ya lo están haciendo como un ritual. No hay arrepentimiento en sus corazones. Llevan un animal y lo matan, pero en su corazón no hay arrepentimiento. No te agrada lo que están haciendo. Yo voy a hacer ese cordero. Prepárame cuerpo, yo desciendo a la tierra. Prepárame cuerpo, que yo viviré para ti. Jesús llegó aquí a la tierra. Dice que el Espíritu Santo vino sobre María. Ponga atención. No dice que José le embarazó. El Espíritu Santo vino sobre María y puso en el vientre de María Jesús. Es decir, no participó María ni José en la producción de Jesús. Es decir, el óvulo de María no participó, ni tampoco el espermatozoide de José. Fue simplemente, él fue puesto ya completo en el vientre de María, y María le suplió los nutrientes necesarios para que naturalmente en la carne, en el cuerpo, él se desarrollara. Déjame decirte que lo primero que un niño forma y cuando está formándose es el hueso. ¿Por qué? Porque dentro del hueso está la médula, y ahí se forma la sangre. Él formó su propia sangre. ¿Aló? Su madre a usted no le pasó sangre cuando estaba en el vientre. Ninguna madre le pasa sangre a los hijos. Cada uno formó su propia sangre por la médula de los huesos. Así se forma el cuerpo humano. Y Jesús se formó en María, pero nunca se contaminó con nada de María, porque María, como tú y yo, era una mujer que se guardó para este propósito, pero también fue concebida por unión de un hombre y una mujer. Quiere decir que si la masa está corrompida, lo que salga de ella. ¿Usted me está entendiendo? Si María necesitaba también la sangre de Cristo para ser lavada de sus pecados. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? El único ser humano en la tierra después de Adán que fue hecho sin pecado, pero que pecó, el único ser humano en la tierra que nació sin pecado fue Jesucristo, mi Señor. Por eso, amado hermano, que es una aberración cuando el Hijo de Dios eterno, glorioso, el mismo Dios se hace hombre, viene a la tierra, amado hermano, vive como hombre, para que ahora cualquier hombre pecador se justifique delante del Padre por sus propias obras y no en la obra de Cristo Jesús. Por eso, amado hermano, que Jesús dijo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús es la luz que ha sido rechazada por los hombres. La condenación del hombre no es simplemente los pecados que realiza. Esos pecados van a dar un grado mayor de juicio, de condenación. Pero la condenación, lo que despega al hombre de Dios para siempre, es rechazar al único que es la vida, el camino, que es el todo, Jesús. Rechazarlo a Él es la condenación del hombre. ¿Usted me está entendiendo? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Rechazarlo a Él es rechazar la vida. Yo conozco mucha gente, musulmanas, que son más moralistas que usted, se guardan más que usted, son más religiosos que usted, oran más que usted, no beben, no fuman, no bailan, no hacen nada malo.
lo hay hinduistas, lo hay de budistas, lo hay de diferentes monjes que están metidos en una montaña nada más que haciendo esto y meditando en sus creencias. No matan, no roban, no hacen nada, ninguna sinvergüencería, consagrados. Pero si no reciben a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida, no podrán jamás ir al cielo. En otras palabras, tus obras jamás te van a salvar. ¿O no me entendiste? Oye lo que dice la palabra del Señor. Quiero que entiendas. Quiero que entiendas. Dice el versículo 5, el capítulo 5, que continuamos el mismo tema. Dice, es bueno entender que el poner capítulos y versículos en la Biblia fue una adición de los hombres para facilitar el estudio, pero la Biblia no vino con capítulos y versículos. Amén. Eran cartas corridas. Eso es más fácil para estudiar. Ok, versículo 1 dice, basado en lo que Abraham hizo, basado en que somos descendencia, como dice el versículo 23 antes del capítulo 5, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas. Esto es a lo que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús. Nos es contada por justicia la obra de Cristo. ¿A quienes? A los que hemos creído que Jesucristo fue levantado de los muertos. ¿Me están entendiendo? A los que hemos creído que Él murió por nuestros pecados y que al tercer día Dios levantó de los muertos. A esos que están confiando en la obra de Cristo, a esos les es contada esa fe por justicia. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Dice, sino también que con respecto a nosotros, versículo 24, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué son transgresiones? Pecado. Transgredir es romper la ley, es desobedecer la ley, transgredir. Y resucitado para nuestra justificación. Pongan atención, resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es justificación? Es el acto de declarar a una persona que es culpable justa. Es el acto de decirle a uno que está condenado a muerte, quedas justificado y tu culpa es quitada. Por eso empieza el capítulo 5, empieza diciendo, cuando en el 25 primero termina diciendo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hija hablaba ahorita y decía de la alegría, del gozo, de la paz del Señor. No hay manera que tú tengas paz con Dios si tú te sientes condenado o te sientes acusado de alguna manera. Mientras tú creas que Dios aún está guardándote cosas y está esperando por ti que hagas algo para castigarte, mientras tú pienses que Dios está enojado contigo, tú no estás creyendo que has sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Porque dice la palabra que Él muere por nuestras transgresiones y es resucitado para nuestra justificación. En otra palabra, Él muere porque la palabra dice que toda la culpa del pecado nuestro cayó sobre Él. En otra palabra, lo que teníamos tú y yo que pagar, porque la paga del pecado es muerte, cayó sobre Jesús. Por eso Él muere. Y la palabra muerte en ese contexto no es simplemente dejar de respirar. La palabra morir ahí, el Padre y el Hijo eternamente fueron uno. Déjame decirte, cuando el pecado tuyo y mío cae sobre Él, en ese momento es cuando hay una desconexión con Dios de los cielos. Y entonces Él muere espiritualmente, porque morir espiritualmente es no tener comunión con el Dios vivo. Cuando el hombre deja de tener comunión con el Dios vivo, queda muerto. Jesús quedó muerto cuando en la cruz el pecado tuyo y mío fue tanto que Él tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A eso se llama muerte eterna. Él sufrió la muerte eterna para que tú hoy, creyendo en Él, no la sufras.
Él sufrió muerte eterna. No es solamente el castigo físico que Él sufrió, el castigo emocional que sufrió cuando sus amigos lo traicionaron, los mejores amigos de Él, sus discípulos, los cercanos lo abandonaron, cuando lo burlaron, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, cuando lo crucificaron, cuando con azote de cuerda le golpeaban y despegaban su piel y pedazos de carne brotaban. No solamente eso, el dolor más fuerte del hijo fue cuando el padre tuvo que decirle a Dios, porque no podía tener comunión con el Dios Santo, por cuanto él se convirtió en pecado. Jesús en Juan dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será el Hijo de Dios levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Sabe que la serpiente de la Biblia es tipo de pecado, verdad? Una vez Israel pecó contra Dios en murmuración y vinieron muchas serpientes ardientes, estaban picando, mordiendo, y el pueblo estaba muriendo. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: búscate un asta, un palo, y ponte sobre él, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre el palo, y todo el que mirara a la serpiente será salvo. Todos aquellos que creyeron, pon atención, y miraron a la serpiente, en ese momento fueron salvos. Dios estaba señalando que un día su hijo se volvería a pecar en una cruz, para que todo aquel que mire hacia él y crea en él encuentre vida, y vida en abundancia. Es algo abominable para Dios, después de haber entregado tanto, que hay un desprecio de lo que Dios ha hecho. ¿Usted me está entendiendo? Entonces aquí dice: justificado pues por la fe, tenemos que, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Y por qué no hay paz? Porque no tenemos a Dios. ¿Por qué no hay paz? Porque no hemos creído que por fe es que somos salvos. Porque continuamente miramos pensamientos, palabras o acciones que tenemos, bagaje que traemos de Egipto, del mundo, y que aún no hemos cambiado, porque no hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta que eso es contrario al reino de Dios, y queremos entrar con el bagaje de Egipto al reino de Dios. Por eso es que no trabaja, porque en el reino de Dios no se actúa como en Egipto. El mundo actúa como el mundo actúa, pero en el reino de Dios se actúa por fe. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Tenemos que. Ahora, ¿por qué no está habiendo paz en los corazones? ¿Por qué hay tanta angustia? ¿Por qué hay temores? ¿Por qué estamos siempre bajo una opresión? Llámese una opresión de temor a la muerte, de temor a la enfermedad, de temor a la pobreza, de opresión mental. Muchas veces nuestra mente está oprimida y no tenemos paz en el pensamiento. Siempre hay algo que nos está preocupando, que nos carga. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo que ya Dios nos justificó en Cristo Jesús y que ahora tenemos paz para con Él, y que ahora mi caminar en Dios, si tengo un problema, una necesidad, no es echarme a morir y a quejarme y a hablar, sino a creer que Dios es mi Padre y que sus pensamientos para conmigo son pensamientos de bien, para darme un mejor futuro, para darme un bien que yo espero. Voy a caminar en fe, voy a caminar creyendo a Dios, voy a caminar en adoración y en alabanza, porque yo no tengo problemita. Dios no está enojado conmigo, Dios está contento conmigo, porque Cristo Jesús me pacificó para con Él, y Él es mi Padre y no me dejará en vergüenza. Y yo sé que eso que a mí me está pasando tendrá que irse, porque mi Padre me va a ayudar. Esa es la actitud de fe que necesitamos. Piensa a ver cuándo fue la última vez que tuviste actitud de fe como esa en medio de un problema. Y te vas a dar cuenta entonces que nunca la tuviste, y por eso es que continúas en la misma situación que tú estás. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De mi ayuno, de mi oración. Porque voy a la iglesia, porque canto coritos. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Sí ayuno, sí oro, sí voy a la iglesia, sí canto coritos, pero lo hago en el nombre de Jesús, no en mi propio nombre. No lo hago para alcanzar algo, lo hago porque me dieron algo, lo hago porque me hicieron hijo de Dios, lo hago por agradecer
agradecimiento. Lo hago porque yo he creído lo que Dios me ha dicho, que yo siendo pecador me ha pacificado con Él y me entregó vida y vida en abundancia. Ahora yo en agradecimiento le canto, le adoro, predico el Evangelio y hago cualquier cosa por Él en gratitud por lo que Él ha hecho conmigo. Porque a Dios, dice la palabra, nadie le dio primero. Oh, no me entendiste. A Dios nadie le ha dado primero. Si algo tú le puedes dar hoy a Dios, es porque ya Dios te lo dio a ti. Si tú hoy alabas a Dios, es porque tiene el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Si tú hoy puedes hablar de Dios, es porque naciste de nuevo y en ti está la semilla del Espíritu Santo para hacer que la palabra de Dios salga por tu boca. Si tú hoy haces una buena obra de caridad, déjame decirte que escrito está: toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variedad. Todo lo bueno viene de Dios. Si algo bueno tú haces, lo haces porque Dios está en ti. Delante de Dios nadie se puede gloriar. Ah, no me entendiste. Ah, no, que tú qué, siervo inútil, lo que has debido hacer has hecho. Palabra de Jesucristo el Señor. No lo dije yo, ¿sabes? Jesús lo dijo. Siervo inútil, ¿de qué te glorías? Ah, que prediqué. ¿De qué te glorías? Como dijo el apóstol Pablo, he predicado más que todos los apóstoles juntos, y no yo, sino el Espíritu de Dios en mí. Es entender esto, padre hermano, la justicia que está sobre nosotros. No somos condenados, no es porque estamos andando tan recto que no pecamos. El punto no es que tú no peques, el punto es que tú y yo tenemos dentro una naturaleza pecaminosa, que aunque tú digas que no pecas, tú pecas al en el pensamiento. Y esa naturaleza es ese hombre de muerte que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Se refiere a ese pecado que mora en nosotros, que muchas veces acabamos de orar y no pasan 5 minutos cuando hacemos un ataque de ira o de enojo o un pensamiento que no es de Dios. Eso simplemente quiere decir que necesitas a Dios, que tú solo o tú sola jamás te podrás presentar delante del Señor. Somos salvos por la fe en Jesucristo. El Padre nos escucha por la fe en Jesucristo. El Padre nos ama por la fe en Jesucristo. Aló. Ponga atención conmigo. Versículo 2. El 1 dice el 1, 5:1. Justificado pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Toda la gloria es para Él. ¿Para quién? Único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Está escrito. Dice el versículo 2. ¿Por quién? ¿Quién es ese quién? Jesús. Diga conmigo: Jesús. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ponga atención: por quien también tenemos entrada por la fe. Por Jesús tenemos entrada por la fe a esta bendición llamada gracia. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido. Por creer en Jesucristo nos han dado gracia. Por tener fe en que Él, siendo Dios, se hizo hombre, vivió sin pecado toda una vida, obedeciendo al Padre en todo, muere por nuestros pecados, va al mismo infierno, porque la palabra dice que Él descendió y le quitó al diablo las llaves del Hades y de la muerte, y se levantó triunfante sobre él. Aleluya. Bajó allá mismo y allá mismo destruyó la muerte y el pecado y se levantó triunfante sobre ellos. Si tú crees que Dios los resucitó de los muertos, es para tu justificación. Si Él cree que vino y vivió santa, justa y piamente hasta la muerte, es para tu perdón. Porque creyendo en que Él llevó sobre Él el castigo que a ti
nos tocaba, creyendo en eso. Para ti hay perdón y para mí hay perdón. Y creyendo que al tercer día, por cuanto era justo, porque el pecado que estaba sobre él no era su pecado, sino nuestro pecado, dice el apóstol Pedro, que era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida. Aleluya. Y al tercer día, ¡brum!, dice que se abrió la tumba, o sea, Arimatea, y la piedra que estaba frente cayó a leguas de distancia, porque el dunamis de Dios, la palabra griega es dunamis, o la dinamita de Dios, explotó ahí en la tumba de José de Arimatea y ¡pum!, reventó, y la piedra de roca cayó a leguas de distancia, piedra que varios hombres tienen que moverla, empujándola poquito a poquito. Diga, porque Jesús pagó por mis pecados. La palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta es ¿quién? La pregunta es ¿quién? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene hoy de irse delante de Dios? Satanás en los tiempos antiguos, cuando la ley reinaba, cuando el pecado aún no ha sido consumado en la cruz, iba delante de Dios y acusaba a los hombres de Dios y acusaba a la gente, porque dice Job que de tiempo en tiempo él subía a la presencia de Dios y le decía a Dios: mira, fulano, y acusaba a los hermanos. Y en el libro creo que de Zacarías, ahí vamos acusando a Josué, el sumo sacerdote. Pero dice la palabra que Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Y después que se refiere al día que fue echado del cielo. Pero el día que Jesús muere y paga por nuestros pecados, todo derecho o acceso al cielo le fue quitado. Por eso el apóstol Pablo dice ahora: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y da respuesta: si Dios es el que justifica. Es decir, ¿vas a ir al juez a acusarme cuando el juez mismo declaró que yo soy justo? Antes tú ibas porque estaba en deuda con el juez, pero ahora el juez dijo: dismiss. Me dio un documento así: dismiss, sellado por la corte celestial. Le dijo: tú quedas libre de toda acusación. Ponga atención: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Romanos capítulo 8. ¿Quién condenará si Cristo fue el que murió y que también resucitó y está sentado a la diestra de Dios? ¡Aleluya! Te voy a buscar ahora para que no te me quede así como en el aire, como, y será verdad lo que el pastor está diciendo, será verdad, será verdad. Dice en el versículo 33 del capítulo 8 de Romanos, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Se refería a la condición como los cristianos eran perseguidos y matados en este tiempo. Y dice: no nos importa eso, aunque nos persigan, Dios siempre está con nosotros. Y dice el 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, seguro, aleluya, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesús.
nadie nos podrá separar. El contexto de eso es que nadie podrá irse delante de Dios a acusarte a ti, a tratar de condenarte a ti y a hacer que Dios te deje de amar. Por más que la gente se levante contra ti, por más que el diablo se levante contra ti para acusarte y condenarte, Dios nunca te dejará de amar. Pregúntame por qué. Porque tú has creído en aquel que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros, el deleite del Padre. Ese mismo amado en el cual mi alma toma contentamiento. Me imagino el Padre cómo se derretía así cuando veía a su hijo tan obediente. Y dijo 3 veces, digo, ese es mi hijo amado en el cual mi alma toma contentamiento. Como un papá así que está gozoso por su hijo. Ay, mi hijo, ay, qué rico mi hijo, aleluya. Ese es mi hijo, aleluya. Igualito a mí, dice el Señor. Ese es el Padre, igualito a mí, santo como yo, obediente como yo. Ay, lo bendigo a mí. Ese es mi Jesús. Ese es tu Jesús. El pecado más horrendo nuestro es siempre creernos que Dios nos quiere traicionar. Dios no nos quiere traicionar. Ningún mal que venga sobre ti hoy piense que es de parte de Dios. Porque en la cruz eso lo llevó. Y dice la palabra de Dios en Gálatas que si yo vuelvo a edificar lo que un día yo destruí, me convierto en transgresor. Dios en la cruz destruyó la maldición. Dios ahora sobre ti no va a enviar bendición, porque Dios no es transgresor. La bendición de Dios va a fue en tu vida cuando tú le creas a Dios. Dios no está en guerra contigo. Dios está en paz contigo. Si has pecado delante de Dios, no huyas como Adán, que Adán huyó. Se quiso esconder debajo de un arbusto, quiso cubrir su vergüenza con hoja de higuera. Entra confiadamente al trono de la gracia para que encuentres el oportuno socorro, dice Hebreos. No es correrle a Dios cuando hay problema, es acercarnos más a Él. Mientras peor estoy, más me acerco a Él. Porque el Señor, más dependo de ti. El error más grande de nosotros es que nos queremos esconder de Él cuando estamos en problemas. El plan de Dios no es que nos escondamos de Él. El plan de Dios es que nos acerquemos a Él. Número 2, por favor. El plan de Dios es que nos acerquemos a Él para bendecirnos. Como el Padre se compadece del Hijo, así se compadece Jehová de los que le temen. El temor de Dios no es miedo, es reverencia. La mayor reverencia que tú a Dios le puedes dar cuando tú crees lo que Él ha dicho. Si Él dijo, yo te justifiqué, mi hijo, yo te justifiqué, mi hija, entra en confianza y ven conmigo, habla conmigo, ten comunión conmigo, yo soy tu Padre, yo te quiero bendecir. Está aquí todo esto escrito. Yo te quiero bendecir, ven a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. No se nos corriendo, no se nos creer como que Dios es un verdugo, porque Dios no es un verdugo. Sí, Señor. Dice la palabra, a paz nos llamó el Señor. Sí, Señor. Dile conmigo, a paz nos llamó el Señor. Ay, que si no oro por la mañana, me paso el día entero condenado. Ay, que no oré hoy, tú vas a salir mal hoy. Tú vas a salir mal hoy porque no oré. ¿Qué es eso? Eso es religión. Eso es legalismo. Ese no es Dios. Está bien que debes orar siempre. Ponga atención, siempre. Porque tú no oras una mañana, Dios a ti no te va a maldecir por eso. Entiéndeme. Dios no tiene una regla. Dios quiere que andemos en el Espíritu. Una actitud de comunión con Él, lo que yo llamo conciencia de presencia. ¿Sabe qué es eso? Saber que Dios está contigo en todo momento y en todo lugar. Saber que Dios merece respeto y obediencia en todo tiempo y en todo lugar.
no es simplemente orar en la casa una hora y de hacer 23 horas lo que me dé la gana. Eso es religión. ¿Usted me está oyendo? Eso es un cumplimiento. ¿Sabe qué es eso? Cumplimiento. La actitud no debe ser actitud de comunión continua con Dios. Es bueno tener audiencias con Dios a solas. Es bueno orar a solas. Pero orar a solas con Dios una hora al día no es suficiente si no se mantiene esa comunión en el Espíritu. Porque Dios mora en nosotros, trayendo delante de la presencia de Dios todo pensamiento y toda palabra, toda actitud y todo hecho, buscando siempre en Él su aprobación, teniendo su palabra como la luz que me dice a mí el camino por el cual yo he de seguir. ¿Usted me está entendiendo? Hablo de una relación personal con el Dios del cielo. No hablo de hacer cosas. Hemos basado todo en hacer cosas. Y hay cosas que hay que hacer, pero tú no debes depender de lo que tú haces, sino de una relación de quien tú eres. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Rompe todo aquello que te está dividiendo de Dios. Toda pared de incredulidad, quítala, porque el Padre está al otro lado con sus brazos abiertos esperando por ti. El hijo pródigo, aunque era pródigo, seguía siendo hijo. Y cuando vino sucio, hediondo a cerdo, que es tipo hediondo a pecado, a inmundicia, el Padre lo abrazó, lo esperó con los brazos abiertos. Y así sucio, se quitó el anillo, se lo puso en el dedo y dijo: báñenlo, póngale el mejor vestido y maten al becerro gordo. Amén. No le sacó cuenta de su pecado. Mira, sin vergüenza te fuiste. Él está yendo con rameras por ahí. Mira cómo viene esto sucio, lleno de cerdo, de comida de cerdo. Mira qué asqueroso está, qué hediondo está. Mira cómo sirve. Castigo para ti, vas para el patio. No, mira. No, hermano, eso no fue Dios. Dice realmente que el Padre salió afuera a esperarlo. Con los brazos abiertos lo abrazó y dijo: este es mi hijo que estaba muerto, pero que ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso a Jesucristo por eso. Es imposible, hermano. El hombre cayó de la presencia de Dios porque no le creyó a Dios y le creyó a la serpiente. El hombre se restaura delante de Dios porque le cree a Dios y no le cree a la serpiente. ¿No me entendió? La serpiente está aquí, ahí, tú no sirves. De que tú, hija de Dios, una gente como tú no, tú vas para ningún lado, así como tú estás, tú vas para el infierno, te vas a quemar en el infierno, pues llamas van a arder sobre ti. El diablo ahí en el oído no te cosas. Acusando, pero no es Dios. Amén. No es Dios. Así le hicieron a él. ¿Sabe Dios que el día que coma de cerdo serás como Él? No, conociendo bien el mal, ¿cómo para que tú veas? Te vas a poner como Dios, igualita que Dios. Y le he dicho: no comas de ese árbol. El día que comas, ciertamente morirás. No, no vas a comer, no vas a morir, no, que sabe Dios, no. Y Dios dice: no comas, que si comes morirás. ¿A quién vas a escuchar? ¿Qué representa el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿A quién representa el árbol de la ciencia del bien? No, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿A quién representa? No, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿A quién representa? A Adán le dijeron: no coma de ese árbol. Representa a la ciencia, al bien y al mal sin Dios. No, al bien y al mal sin Dios. Porque hay bien que se pueden hacer sin Dios bajo una mala motivación, lo cual Dios no recibe, aunque el hombre lo recibe. Entonces hay un conocimiento de obras buenas que tú puedes hacer sin que Dios te agradar, porque tu motivación no es Él, es tu ego. Es darte gloria, es levantarte, darte a conocer tu ministerio, tu iglesia, tu nombre. Por ejemplo, ¿cuántas compañías entregan $1 millón para los pobres y hacen un cheque grande y se paran así en la televisión para que lo saquen todo, coger gloria? Nosotros sí damos dinero a los pobres. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? No comas de ese árbol. Toda buena dádiva viene de parte de Dios. Nunca
Nunca creas que hiciste algo bueno por ti mismo. Nunca creas, porque ese es el árbol del bien y del mal que te está engañando. Nunca creas, con atención, que hiciste algo malo y que Dios estuvo contigo, porque eso es parte del árbol del bien y del mal. No tiene nada que ver con Dios. Nunca creas que sabes mucho aparte de Dios, porque ese es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, separado de Dios. ¿Usted me entiende? Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. ¿Cuánto? Todo lo que dependa de tu ego, de tu propia carne, sin que Dios te dirija, sin buscar de Dios, sin estar basado en una palabra, bajo una correcta motivación, viene del árbol del bien y del mal y de la ciencia. ¿Usted me está entendiendo? Jesús dijo: sin mí nada. ¿Cuánto? Nada. Póngase de pie en el nombre de Jesús. ¿Sin mí qué? Nada. Hazte un dependiente de Cristo, amado hermano. Que tu pensamiento sea filtrado en el pensamiento de Cristo, que es la palabra. Que tus palabras sean filtradas en el pensamiento de Cristo, que es la palabra. Que tus acciones sean filtradas en el pensamiento de Cristo, que es la palabra. Que todo lo que tú hagas, amado hermano, pienses o hables, sea filtrado en el pensamiento de Cristo, que es la palabra. Por eso es necesario que la palabra more en tu corazón. Que no hay que buscar la Biblia para yo saber qué es lo que dice, porque yo la tengo aquí adentro. Ya el Espíritu Santo, de todo lo que ve conmigo la palabra, me lo trae a colación y me filtra todo lo que estoy haciendo por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Usted me está entendiendo, amado hermano? ¿Me está entendiendo bien? Amén. ¿Cómo hacer la palabra? Esa guía de estudio bíblico que usted se llevó hoy, póngala en práctica. Medite la palabra. No se conforme solamente con leer la palabra. Medite la palabra. Entre profunda en la palabra. Ninguna raíz, ninguna semilla que no entre profunda en la tierra va a dar un buen fruto, porque no encuentra base donde soltar las raíces. ¿Usted me entiende? Si quiere que la palabra haga raíz en su corazón, va a tener que meterla profunda en su corazón para que dé un buen fruto. Amén, amados hermanos. ¿Lo entienden bien eso? Cantemos así un cántico y nos vamos. ¿Cuál le cantamos al Señor hoy?